era paper i tisores. Pinten el sambón en lloc del pas de peatons. Voltar a la corda amb tela i fusta per construccions. Amb la mare carabassera, amb el pare carabassó, que passen jocs de play de La mida és una mida d'oli, una de sucre, una d'ous, una de pastilla de la panadería y después per construccions. Amb la mare carabassera, amb el pare carabassó. Es la 10ª edición de Fragmentary y bueno, es un poco tener una pequeña recopilación de lo que ha acontecido durante el año en fotografías o una pequeña memoria histórica de los últimos 10 años. Este año se mezcla todo un poco más porque también es verdad que economía, política y sociedad está muy mezclado debido a la crisis, claro, los desahucios. Bueno, se puede ver en la exposición que todo se mezcla mucho, la gente sale mucho a la calle, entonces está todo bastante mezclado. Pero las fotos que hay es lo que ha habido. No hay, es fotoperiodismo y por lo tanto no hay mucho maquillaje. El contenido informativo es muy importante y que algunos de los hechos más importantes estén. Hemos incluido unas imágenes en negro que son un poco homenaje a aquellos que han perdido su trabajo, porque es un fotógrafo que pierde la visión, o sea, es una visión que se pierde de lo que está ocurriendo. Esa información ya no le llega, a la sociedad no le llega, entonces se pierde algo importante. València crida to the faraway towns com una brumpaua destrals creuant. València crida a l'underground, Laszlo Birman, Sarau Hifimael. El 3 de julio de 2006, la línea 1 de Metro Valencia sufrió el mayor accidente de metro ocurrido en España. Mientras todas las televisiones hacían un seguimiento de la noticia, Canal Nou seguía con su programación habitual. Minimizó el accidente tanto como pudo. Y así ha seguido durante estos casi 7 años, en los que hemos tenido que luchar contra las trabas de la administración, intentando borrar el recuerdo del accidente, como si no hubiera pasado, sin que Francisco Camps recibiera a las familias de los 43 fallecidos y 47 heridos. Bastaba con la visita que hizo en 2006, a los pocos días del accidente, el entonces conseller de Agricultura, Juan Cotino, a algunas de estas familias para ofrecerles trabajo a cambio de no personarse en la causa judicial. Y también, en los años posteriores, a cambio de no formar parte de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio. Nosotros queremos saber las verdaderas causas del accidente y que los responsables asuman su responsabilidad y eviten que vuelva a suceder. Seguimos esperando respuestas. Esa calle, esa noche, era de locos. Habían 4 furgonetas de policía con más de 35 policías. Luego estaban los bomberos, también estaba ambulancia, Canal Nou. Hi ha hagut incidents moments abans de la crema de la falla ceramista Ros José María Mortesler, en València. Estava inspirada en la cultura i en la religió hindú i 2 associacions consideraven un sacrilegi cremar les seues divinitats. La comissió, davant la polèmica, decidís indultar part del monument i llevar alguns símbols abans de botar-li foc a la falla. Tot i això, durant aquest procés, un home hindú ha sigut detingut per la policia perquè intentava cremar-se com un bonze. Un chaval que había menos de 1 metro se nos queda mirando ahí, nos da ahí, o sea, se saca un mechero del bolsillo, se lo da sin mirar a la persona que tiene detrás, esa persona lo coge, el mechero,
coge de otra persona la botella, una botella de agua de litro y pico, llena hasta arriba, y empieza ahí a lanzarse. Y acto seguido aparecieron 2 falleros, cogieron al hombre, ¿no? Ahí lo inmovilizaron, pero lo más fuerte de todo, ahí se hizo un corro perfecto y la gente abucheando, que se queme, que se queme, que se queme. Hola, bon dia. Bon dia. Soc Joan Y yo Raquel. y estamos en Birmingham, la segunda ciudad más grande de Inglaterra. Vinimos aquí para... ¿Por qué vinimos? Yo iba a estudiar un máster, yo soy licenciado ahí en España y iba a estudiar un máster en Barcelona, pero menos de un mes antes, me lo cancelaron por falta de gente. Entonces yo le convencí para venir aquí, que terminé de trabajar y dijimos, venga, vámonos a Inglaterra a mejorar nuestro inglés. No es Londres, tan grande y tan bonito. Y tan lleno de españoles. Y tan lleno de españoles. Tiene bastantes sitios con encanto, como es... Como este parque tan bonito que acabamos de descubrir. Y Tolkien se inspiró en 2 cosas del Señor de los Anillos aquí. ¿En ese parque? No, en Birmingham, en la Torre de Mordor y Isengard. Trabajamos en un hotel y no es un gran trabajo, pero la gente es muy simpática y muy friendly. Y así mejoramos inglés, conocemos gente y vivimos con un indio, con un vietnamita, con un sirio. Con un senegalés, pero es italiano. Y 3 españoles. Justamente el otro chico es también de Burjasot, está plagado de valencianos. Muchos valencianos. Y nada, pues que echamos mucho de menos España, las Sí, playas, la playa, gente, por favor. la familia, los amigos. Y la playa. Ay, me llaman. Uy, Adele suena todo el día en la radio. Bueno, vamos a acabar jugando a un juego internacional. Pedra, papel o tisora. Pedra, papel o tisora. Pedra, papel o tisora. ¡Eh, guanya! Bueno, com se fan els mones? Voleu saber-ho? Per fer una mona, el primer que se té que fer és preparar el forn. El dia següent ja l'encenem per al matí. Després farem la pasta de les mones. La mida és una mida d'oli, una de sucre, una d'ous i una d'aigua. Pastilla de la panaderia i després l'aigua, la farina que se necessita. Això sí, s'ha de fer molt de carinyo per a aquells que bones i ben toves. Després, quan elles s'han fet bones, ve l'elaboració. Ahir ja ens ajuntem totes i ahir cada un col·labora. Una fa boletes, l'altra posa la confitura, l'altre l'adorna, l'altre li posa el sucre, l'altre li posa una altra coseta i després, mentre jo, que sóc la més gran de totes, sóc la que escombra i quan ja està escombrat i les mones estan bones de segona vegada, quan ja estan fetes, se posen al forn, se couen i a menjar mones. Sempre han posat boniato o cabello d'àngel. I també he fet moltes vegades d'armela, però ara hem deduït que ens agraden més les de nocilla. I com a xiquets que som tots, doncs allà que anem a fer les totes de nocilla i són més dolcetes que dolcetes. Pues Canayaco nació de un grupo de amigos que les gustaba hacer teatro como hobby. Pues a lo mejor una
cosa. Realmente cuando te descubres o ves el interés y las ganas que tienes por trabajar, a nosotros nos entró antes estando ya en la escuela, entonces yo creo que está bien ir cayéndose a medida que te estás formando, también ir trabajando. Entonces Canalla un poco fue también eso, un proceso de trabajo dentro de la formación nuestra. Estamos Together es la última producción de Canalla Teatre y bueno, esta vez hemos apostado un poco por hacer una comedia más ligera, pero también jugando a tocar un poquito el corazón, ¿no? Porque la obra trata de la ruptura de una pareja, ¿no? Y de cómo se está recomponiendo de esa ruptura. Y bueno, pues la obra, los personajes principales, que son Sam y M, cada uno está en su espacio, y lo que les va a ir ocurriendo es que se van a ir encontrando con una serie de personajes que no son de su entorno, de su círculo de amigos, y les van a desbaratar un poco esta búsqueda de la estabilidad, pero también les van a ayudar a reponerse de la ruptura. El estreno es inminente, es la semana que viene, del 4 al 7 de abril en el Espacio Inestable, y vamos a estar, pues, si todo sale bien, 6 funciones. Sí, son 4 días, 6 funciones, el fin de semana haremos doblete, y estaremos todos los días a las 8, y el fin de semana habrá... A las 6 a 8 creo que estaremos. A las 6 un pase y luego a las 8 otro pase. Estic ací a la vora del riu Xúquer, en el banc on es va llegir el famós manifest, un dels primers manifests que es van fer ahir a favor del Xúquer viu, per explicar-vos la meva idea política que podria substituir els fallits sistemes polítics que hem conegut fins ara, que són la democràcia i la dictadura, perquè, com s'ha demostrat, no són funcionals per a les persones humanes. Jo propose instaurar el sistema de la dadacràcia. La dadacràcia, que com podreu treure en clar pel nom, està inspirat en el moviment artístic del dadaisme, que és un moviment artístic que s'inventaren 4 artistes falleros una nit que eixiren de Perolà i van dir, com mos diguem? I ho buscaren en un diccionari i per on l'obriren van veure la paraula dada i es ficaren en la mixa. La dadacràcia, entonces, consistiria en que tu vas a votar i ahí n'hi hauria una maquineta o algun aparato que funcionaria així per tu, i tu apretaries un botonet o estiraries una palanqueta i t'eixiria un paperet en el vot que tu has votat, no? Que, clar, tu no pots saber, no podràs saber mai a qui vas a votar, t'eixirà i te ho dirà la maquineta per tu. Així, cada un li votarà a lo que decidís cair la sort, i igual te toca votar-li que als comunistes que a la falange autèntica. I, clar, en acabant d'això també era jo objecte de burla i els amigatxos. Ai, xico, a mi m'ha tocat, jo li he votat al PP, hòstia, tal. Però també funcionarà molt bé perquè així el Parlament estarà més repartit i, clar, eixiran ahir quasi que un de cada partit i no n'hi haurà manera de posar-se d'acord o s'hauran de posar d'acord per collons, i així segur que no n'hi ha lloc per mangalotxes, com ho fan ara. Para